Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí, y espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ya saben por el título, nos sumergimos en un tema que honestamente me tiene completamente enganchada. Creo que a ustedes también les dejará con la boca abierta y con ganas de más. Vamos a desentrañar el misterio que rodea la reacción de Hande Erçel, la querida actriz turca, ante las recientes declaraciones de Afsanur Sancaktutan, otra talentosa actriz, sobre el guapísimo Kerem Bürsin. Sí, prepárense porque esto promete ser un análisis profundo y detallado. Para aquellos que no están familiarizados con este triángulo amoroso, permítanme hacer un breve repaso. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, y siguen siendo en el corazón de muchos, una de las parejas más aclamadas del mundo de las series turcas. Su química en la exitosa serie Love is in the Air fue tan explosiva que traspasó la pantalla. Su romance, que comenzó en el set de filmación, se convirtió en una relación real que conquistó los corazones de millones de fans en todo el mundo. La noticia de su separación en 2022 fue un duro golpe para muchos, incluyendo, por supuesto, a este humilde servidor. Y aunque ya ha pasado un tiempo desde su ruptura, cualquier rumor, cualquier mención sobre ellos, sigue generando un revuelo y una expectación increíbles. Ahora, ¿quién es Afsanur Sancaktutan y por qué su confesión es tan relevante en este contexto? Afsanur es una talentosa y prometedora actriz turca que ha estado ascendiendo rápidamente en la industria en los últimos años. Su belleza, su talento y su creciente popularidad la han convertido en una figura a la que hay que prestar atención. Recientemente Afsanur ha estado en el centro de atención debido a los crecientes rumores que la vinculan sentimentalmente con Kerem Bürsin. Sí, lo han escuchado bien, rumores de una posible relación romántica. Y es precisamente sobre esta situación que Afsanur ha hecho, digamos, una declaración que ha generado un auténtico terremoto en las redes sociales y en los medios de comunicación. La gran pregunta entonces es, ¿qué es exactamente lo que Afsanur ha dicho y cómo, sutilmente, ha reaccionado Hande? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pues quédense conmigo porque les voy a contar todo, desde los detalles más pequeños hasta las especulaciones más jugosas. Pero antes de sumergirnos de lleno en el chisme, quiero pedirles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Y ahora sí, vamos con lo que realmente nos interesa. Prepárense para un análisis exhaustivo. La situación, como suele suceder en el mundo del espectáculo, es un poco delicada. Por lo que he investigado, las declaraciones de Afsanur no han sido una confesión directa y explícita de un romance con Kerem Bürsin. En lugar de eso, ha optado por un enfoque más sutil y estratégico, alimentando los rumores sin confirmarlos ni negarlos categóricamente. Esta ambigüedad, por supuesto, es lo que ha hecho que las redes sociales y los medios de comunicación exploten. En diversas entrevistas y apariciones públicas, a Afsanur le han preguntado directamente sobre su relación con Kerem Bürsin. Ella, con mucha astucia y habilidad para evadir la respuesta directa, ha respondido de manera que, por un lado, no cierra la puerta por completo a la posibilidad de un romance y, por otro, no lo confirma abiertamente. Sus respuestas han incluido frases como: somos amigos, nos llevamos muy bien, nos estamos conociendo, o la clásica y muy utilizada: lo que pasa en mi vida privada, se queda en mi vida privada. Ya saben, el discurso típico que las celebridades utilizan para proteger su intimidad y al mismo tiempo mantener la intriga. Pero y aquí es donde la cosa se pone interesante: el lenguaje corporal y las expresiones faciales de Afsanur durante estas entrevistas son las que han levantado sospechas y han encendido la llama de la especulación. Muchos observadores y expertos en lenguaje corporal han notado que Afsanur suele sonreír con timidez, evita el contacto visual directo con el entrevistador, se toca el cabello repetidamente y, en general, muestra signos de nerviosismo y cierta incomodidad. Y como todos sabemos, cuando una persona está nerviosa, es más propensa a revelar información, ya sea de manera consciente o inconsciente. El cuerpo a veces habla más que las palabras. Además de las declaraciones y el lenguaje corporal de Afsanur, han surgido numerosas fotos y vídeos que muestran a Afsanur y Kerem compartiendo momentos juntos fuera de los sets de grabación. En algunas de estas imágenes y vídeos, se les ve cenando en restaurantes, paseando por las calles de Estambul, asistiendo a eventos públicos e incluso compartiendo momentos aparentemente íntimos. Aunque no hay pruebas concretas que confirmen que son pareja,
la acumulación de estas evidencias, sumada a las evasivas respuestas de Afsanur, ha sido suficiente para generar un torrente de especulaciones y para que los fans, siempre ávidos de romances, empiecen a imaginar un posible noviazgo. Los paparazzi, por su parte, no se han perdido ni un detalle, capturando cada encuentro y alimentando la maquinaria de los rumores. Ahora, la pregunta del millón, la que todos estamos esperando: ¿cómo ha reaccionado Andercel ante todo esto? Esta es la parte que más expectación genera, la que más morbo despierta y la que más análisis merece. Obviamente no tenemos una declaración oficial directa de Hande, al menos, no por el momento. Las celebridades turcas en general son bastante cautelosas a la hora de pronunciarse sobre su vida privada, y Hande en particular es conocida por su discreción. Sin embargo, podemos analizar su comportamiento en las redes sociales y en sus apariciones públicas para intentar descifrar lo que piensa, cómo se siente y si ha dejado alguna pista, por pequeña que sea. Y aquí es donde entramos en un territorio un poco más especulativo, donde las interpretaciones personales y las suposiciones juegan un papel importante. Hande es una persona muy reservada, pero también es una figura pública con una gran influencia y un enorme número de seguidores. Su imagen, tanto personal como profesional, es muy importante para ella, y sabe que cualquier movimiento, por mínimo que sea, será analizado con lupa. Después de su ruptura con Kerem, Hande ha sido muy discreta en cuanto a su vida amorosa. No ha habido rumores sobre nuevos romances, ni ha hecho declaraciones sobre su situación sentimental. Ha preferido mantener un perfil bajo y centrarse en su carrera y en su bienestar personal. Pero como ya sabemos, las redes sociales son el patio de juegos de las celebridades, y los fans, siempre atentos y curiosos, están siempre pendientes de cada publicación, de cada foto, de cada me gusta, de cada comentario. Y Hande, consciente de esta atención, ha mantenido una actitud de aparente indiferencia en las redes sociales. No ha hecho comentarios directos sobre los rumores que relacionan a Kerem y Afsanur. No ha publicado indirectas ni mensajes enigmáticos que puedan interpretarse como una reacción a la situación. Ha continuado publicando fotos de sus proyectos profesionales, de sus viajes, de su día a día, mostrando una imagen de mujer fuerte, independiente, exitosa y, en general, feliz. Sin embargo, algunos observadores, los más minuciosos y atentos, han notado algunos detalles que podrían ser reveladores. Por ejemplo, en algunas fotos recientes, Hande ha lucido outfits muy elegantes y sensuales, demostrando su estilo impecable y su belleza natural. Ha recibido, como es habitual, una avalancha de mensajes de apoyo, de cariño y de admiración de sus seguidores, quienes no dudan en elogiar su belleza, su talento y su fortaleza. También ha publicado algunas frases que hablan sobre la importancia de la libertad, la felicidad, el amor propio y la importancia de seguir adelante, incluso después de una decepción amorosa. ¿Podría ser que Hande esté tratando de mandar un mensaje sutil, de comunicar sus sentimientos sin decirlo directamente? ¿O simplemente está enfocada en su propio crecimiento personal y en disfrutar de su vida al máximo? Es una pregunta que solo ella puede responder. En el mundo del espectáculo, y sobre todo en el apasionante mundo de las series turcas, la reacción de los involucrados en cualquier tipo de polémica o rumor siempre se analiza con lupa, se disecciona, se interpreta y se debate. No se escapan detalles. Los fans, las revistas del corazón, los sitios de noticias de espectáculos y todos los medios de comunicación están siempre pendientes de cada movimiento, de cada publicación, de cada gesto, de cada mirada. Y en este caso, no es diferente. La historia de amor entre Hande y Kerem, que surgió en la pantalla y se trasladó a la vida real, conquistó a millones de personas. Por lo tanto, es comprensible que la situación actual, con los rumores que involucran a Kerem y a Afsanur, genere tanto interés y expectación. Además, es importante destacar que Hande y Kerem mantuvieron una relación muy pública. Se mostraron felices, enamorados y compartiendo muchos momentos especiales. Se les veía juntos en eventos, en redes sociales, en entrevistas. Su amor era evidente para todos. Por lo tanto, es comprensible que la situación actual, con los rumores de Kerem y Afsanur, pueda resultar un poco incómoda para Hande. Aunque hayan terminado su relación, siempre quedarán los recuerdos, las experiencias compartidas y la conexión que se creó entre ellos. Es natural que la noticia de un nuevo romance, especialmente si involucra a alguien cercano, genere cierta inquietud o incomodidad. Por otro lado, es importante recordar que las relaciones sentimentales de las celebridades están expuestas a una presión y un escrutinio inmensos.
Los medios de comunicación, los fans, la sociedad en general, a menudo esperan una respuesta directa y contundente ante cualquier rumor, cualquier especulación, cualquier situación que afecte su vida amorosa. Se espera que las celebridades compartan sus sentimientos, que confirmen o nieguen los rumores, que ofrezcan explicaciones. Sin embargo, las celebridades a veces prefieren mantener la discreción y proteger su privacidad. Prefieren no entrar en la vorágine mediática, no alimentar los rumores, y no dar explicaciones a nadie más que a sí mismos. En el caso de Ande, creo que ha elegido la opción de mantener la calma y la compostura. No ha querido entrar en polémicas ni alimentar los rumores. Ha preferido enfocarse en su trabajo, en su bienestar personal y en su felicidad. Ha optado por mostrar una imagen de fortaleza, de independencia y de serenidad. Y honestamente me parece una actitud muy madura, muy inteligente y muy digna de admirar. Es fácil dejarse llevar por las emociones, por la presión mediática y por la opinión pública. Pero Ande ha demostrado tener la capacidad de mantener la calma, de proteger su intimidad y de seguir adelante con su vida sin hacer caso a los rumores y a las especulaciones. En resumen, la reacción de Ande Erçel ante la supuesta relación entre Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan ha sido, hasta ahora, muy discreta y reservada. No ha hecho declaraciones públicas directas, pero ha mantenido una actitud de aparente indiferencia en las redes sociales. Ha continuado con su vida normal, mostrando una imagen de mujer fuerte, independiente y feliz. Sin embargo, algunos detalles, como sus outfits elegantes y sensuales, las frases sobre el amor propio y el apoyo incondicional de sus seguidores, podrían sugerir que la situación le afecta de alguna manera, aunque intente mostrar fortaleza y serenidad. Es importante recordar que cada persona reacciona de manera diferente ante las situaciones difíciles, y que Ande tiene derecho a gestionar sus emociones y sus sentimientos de la manera que considere más adecuada. La verdad es que, como fanáticos y seguidores, solo podemos especular y analizar lo que vemos y lo que escuchamos. Las celebridades, al final, son personas con derecho a su privacidad, a gestionar sus emociones, a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas de la manera que mejor les parezca. Es muy importante, como admiradores, respetar sus decisiones y no invadir su espacio personal. Es importante no caer en el sensacionalismo, no alimentar los rumores y no juzgar sus acciones. Debemos recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos, con miedos, con alegrías y con tristezas. En este contexto, es también importante analizar el papel de Afsanur Sancaktutan. Si bien es cierto que sus declaraciones y su comportamiento han alimentado los rumores, es importante recordar que ella también tiene derecho a su privacidad y a proteger su vida personal. No es obligatorio que confirme o niegue los rumores sobre su relación con Kerem Bürsin. Tiene derecho a decidir si quiere compartir su vida privada con el público o no y, aunque la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación sea comprensible, es fundamental respetar su decisión. En cuanto a Kerem Bürsin, es importante destacar que él también ha mantenido un perfil bajo en esta situación. No ha hecho declaraciones públicas sobre los rumores que lo vinculan con Afsanur, ni ha comentado nada sobre la aparente reacción de Ande. Al igual que Ande y Afsanur, Kerem tiene derecho a su privacidad y a gestionar sus emociones de la manera que considere más adecuada. La discreción en estos casos puede ser la mejor estrategia para protegerse de la especulación mediática y para evitar alimentar los rumores. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Hemos analizado en detalle la situación entre Ande, Kerem y Afsanur. Hemos visto los rumores, las confesiones y las posibles reacciones. Hemos analizado el lenguaje corporal, las redes sociales, las entrevistas y las apariciones públicas. Y aunque no tenemos respuestas definitivas, espero que este vídeo les haya resultado interesante, entretenido y esclarecedor. Así que, para resumir, hemos hablado de los rumores de una posible relación entre Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan, de las declaraciones ambiguas de Afsanur, de la aparente reacción discreta de Ande Erçel, y de cómo los fans y los medios de comunicación están siguiendo de cerca este asunto. Hemos destacado la importancia de la privacidad de las celebridades, la necesidad de respetar sus decisiones y la importancia de no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Hemos analizado el lenguaje corporal, las redes sociales y las posibles interpretaciones de cada detalle. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Ande está realmente indiferente? ¿O creen que está sufriendo en silencio?
¿Qué opinan de Afsanur y Kerem? ¿Creen que son pareja? ¿O simplemente son amigos? Déjenme sus opiniones, ideas y sugerencias. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ningún otro contenido. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo enorme y chao, chao. Nos vemos en el próximo análisis. Y recuerden, la vida de las celebridades es un misterio fascinante que siempre nos mantendrá intrigados. Hasta la próxima. Adiós.